Vamos a ver, esto es un equipo, ¿no? Y en este equipo vienen más nombres y hablan también la campaña de Fico en Colombia, del Sí, escándalo de infiltración. Punto número uno, sí, es vamos a... pieza, ese Claro, muchacho es pieza de Camacho Rincones, en efecto. financian grupos de izquierda Sé de a cercanos, quién te refieres. sí, a CR. Hablan la CR. No sé a qué se refieren con CR. Y bueno, dan otros nombres aquí, sobre todo de la Andrómeda, que, como bien decías, financiaba la resistencia y luego, ¡pam!, al carajo. Y nombran a esta fiscal. Bueno, esto es un informe muy, digo, Sí, ¿no? delicado, Y ¿eh? debe haber muchos otros nombres. Pues nosotros tenemos los respectivos expedientes consignados en las respectivas instancias, tanto de países como instancias internacionales, que prueban la... Tú sabes que es difícil probar las situaciones extrajudiciales, sobre todo la persecución judicial. Y estamos hablando de un aparato, una maquinaria, una red que tiene que ser extrajudicial porque está violentando la soberanía de los demás países. Ningún país está autorizado para hacer inteligencia contra inteligencia y para infiltrar la seguridad de Estado no solamente de sus países vecinos, sino expandida por todo el mundo. Y en esas alianzas, mira, te pongo un ejemplo, Juan. El tema iraní. Ahorita hay un gran escándalo en Venezuela porque Maduro le va a ceder una cantidad enorme de hectáreas a Irán, pero se las va a ceder formalmente porque tenemos estados bajo el control iraní, como el estado Falcón, el estado Cojedes, el estado Portuguesa, entre otros. Tenemos estados dominados por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y por la FARC de Colombia. Tenemos estados con campamentos de ISIS y de Hezbollah. Tenemos zonas con campamentos de entrenamiento guerrilleros para toda Latinoamérica. Entonces estamos hablando, tenemos aparte zonas donde están los enormes galpones de comunicaciones para operar en fraudes electorales en países de la región, como el caso de Colombia, Bolivia, como trataron de hacerlo en Ecuador, que no pudieron porque se consiguieron con una pared también, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Perú, que a Keiko Fujimori le hicieron un fraude al, al mejor estilo de como lo hace Cuba en Venezuela. Le multiplicaron, porque ellos utilizan los cubanos en los fraudes electorales, un esquema de 1 por 15. Cada funcionario cubano tiene 15 identificaciones oficiales de ese país y vota en 15 centros de votación. Eso si lo multiplicas, en Venezuela eran 200.000 funcionarios cubanos con 15 cédulas, 3 millones de votos con los que arrancaba el régimen, más medio millón de votos de otros multicedulados de otras nacionalidades. No se lo dan a los venezolanos, igual que en Perú no le dieron el número de cédulas a la gente de Castillo, de Perú, no. Son funcionarios extranjeros que los llevan en las distintas misiones, la de salud, la de los entrenadores deportivos, los médicos, esto, etcétera. Y con esas supuestas misiones ya arman el esquema electoral para darle sus 15 identificaciones. En Venezuela son cédulas de identidad, en Perú no recuerdo cómo se llama el documento oficial, pero le dieron. Entonces, Keiko pierde por 100.000 votos, pero le metieron 360.000 votos fraudulentos solo de los cubanos. Entonces, ese aparato de contrainteligencia también sirve para los fraudes electorales, para los galpones de donde hacen imagen de sus candidatos en toda Iberoamérica. Desde esos galpones ayudaban a Podemos en España. Desde esos galpones apoyaron abiertamente todo el esquema de Petro en Colombia. Y son laboratorios con una cantidad de recursos. Lo decía el presidente Pastrana en una entrevista. Decía, la derecha y la centroderecha a nivel mundial tenemos que unirnos para contrarrestar
la inmensa cantidad de recursos mal habidos que tiene la izquierda internacional. Y no solo, cuando hablamos de recursos, no estamos hablando nada más de recursos económicos. La gente no se imagina la importancia que tiene esa herramienta de La Habana, Caracas, de ese aparato de contrainteligencia e infiltración en España, en Portugal, en Colombia, en Iberoamérica, en Estados Unidos, donde no se imaginaba nunca nadie que iba a ser la seguridad del país infiltrada. Y entonces en algún momento pensaron, sí, bueno, puede ser infiltrada por el fundamentalismo islámico, pero no se dieron cuenta que estaban siendo infiltrados por un aparato de contrainteligencia de un país suramericano. Madre mía, cómo está el mundo. Y perdóname que diga esa expresión, pero el mundo está con esta gente, o sea, con todo lo que has contado, la verdad, el mundo se va al carajo si esta gente siga 10 años más. Porque como continúen 10 años más, y no es una opinión, es lo que tú estás aquí diciendo, estás diciendo que si criminalidad intocable, porque claramente los has descrito como una organización criminal mundial. O sea, esos cárteles son mundiales. Los tiene en Cuba, que es el centro de operaciones. Luego en Venezuela hacen la segunda parte y el remate final en Colombia. O sea, sí, pero no es nada más eso. ¿Tú sabes quiénes fueron los que dirigieron el incendiar Chile? ¿Quiénes? El quemar Santiago de Chile, ese aparato de contrainteligencia, esa red de inteligencia y control. Una pregunta, perdona, Abdel. ¿Esos incendios no fueron los que hubo hace unos años que Chile parece que se iba a destruir el país? Sí. Que recuerdo que me hice eco de un reporte porque se comentaba, y no es que venga el caso de esto, pero tú lo acabas de mencionar, hablaban de unos empresarios muy relacionados influyentemente, tendría que encontrar el vídeo y el medio que luego se hizo eco de mi vídeo, donde hablaban de unos empresarios que son de mucho poder en Chile, que han tenido las arcas forestales y que ellos mandaron a incendiar eso para hacer más poder, o sea, cobrar del seguro. Eso es lo que decían las investigaciones. Sí. La quema de Santiago fue un plan macabro para debilitar el esquema institucional chileno y hacer que llegara Boric al poder. Eso es todo. O sea, me estás diciendo que es un golpe de Estado. O sea, de otro Estado a otro. Sí, sí. Entonces, o sea, esa parte diabólica, o sea, tú has dicho, Abdel, bajo tu punto de vista, que sucede eso para que entre Boric. Juan, busca los videos. Vale. Busca los videos de las protestas violentas en contra de Donald Trump en los Estados Unidos. Búscalos. Y vas a ver que los más violentos, cuando se alejaban o cargaban una franela con los ojos de Chávez o cargaban el morralito de Venezuela, eran agentes de infiltración y contrainteligencia dirigiendo las protestas contra Donald Trump en los Estados Unidos. Otra exclusiva más. Búscalos. Porque eso no lo sabía, sí, me enteré que había manifestaciones, pero lo de las franelas y lo de Venezuela no lo sabía. No lo sabíamos en España. Aquí al menos no. Aquí se decían que había manifestaciones y que Black Lives Matter para exigir derechos. Pero ya sabemos que esa organización es otra rama de esta misma gente. Y no es porque te lo vaya a firmar, es porque si rastreamos el dinero, como la famosa historia de la ruta del dinero, que gobiernos de izquierdas... Yo vi una entrevista que le hicieron a uno de los que estaba protestando, que por cierto era un cubano, y decía, porque es que la revolución socialista ya llegó a los Estados Unidos. Yo decía, bueno, ¿este es un disidente cubano o es un espía cubano o es un agente cubano? O sea que según tu visión, ese señor podría ser agente doble, ¿no? Prácticamente lo mandan ahí. Ni siquiera doble, mira. En Miami no entra nadie por ese aeropuerto sin que el régimen Chávez, Maduro y Cuba lo sepan inmediatamente. El que llega a Miami ya está detectado porque los maleteros son
en un porcentaje importante son agentes de contrainteligencia venezolanos o cubanos. A ese nivel, tú te sientas a hablar en el arepazo de Miami. Sí. Abdel, A comerte una se arepa, se te tomarte había algo, perdido la pues ya. señal. Perdona, que te Sí. corrija. ¿Puedes retroceder a hace 50 ¿Dónde segundos? quedaste? Nos quedamos en que nos estabas explicando de cuando entras a Miami, ¿qué pasa cuando entras a Miami? Entras a Miami, automáticamente eres detectado por Cuba y por Venezuela, ¿Vale? por los regímenes, porque los maleteros del aeropuerto son agentes venezolanos o cubanos. Te sientas a comer algo en el arepazo de Miami y el régimen venezolano y el régimen cubano se enteran inmediatamente porque los mesoneros son agentes, no todos, pero en porcentaje importante, agentes de las policías políticas venezolana y cubana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no hay que subestimar. Por eso cuando a mí me dicen, tú eres opositora a Maduro. No, yo no soy opositor a un mal gobierno, yo soy enemigo de una dictadura comunista criminal como la Chávez Maduro, hablando del tema Venezuela y de lo que implica la criminalidad de esa dictadura en lo interno, pero también estamos viendo lo que implica la criminalidad de ese régimen en el plano internacional. Bastante, implica bastante. Es lo que dices y te voy siguiendo el hilo porque para los oyentes es importante el hilo conductor que se dirija desde el punto de la libertad de expresión. Te voy a hacer, ahora sí. te voy a hacer, Juan, yo dos preguntas. ¿Tú crees que no es preocupante para Israel el tema del tráfico desde Venezuela, el tráfico de uranio y torio y coltrac, etcétera? ¿O tú crees que no es preocupante para Europa el tema de que China esté dominando el parte importante ahorita del canal de Panamá? Sí, es preocupante. O sea, si me preguntas a mí, y no por opinión, sino por la visión, es preocupante. Es preocupante. ¿Tú crees que no es preocupante para el mundo que Venezuela, un productor de petróleo tan importante, que tenía las mejores refinerías del mundo, ejemplo, y que ahorita por la destrucción que Chávez ocasionó en PDVSA, no está funcionando el aparato petrolero y entonces tenga que recibir Venezuela barcos que vienen esquivando sanciones, esquivando barcos iraníes para surtir a Venezuela de gasolina? ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta. ¿A cambio de qué? Esa es una pregunta que vamos a dejar que los oyentes lo respondan. Porque mira, te voy a decir una cosa. Últimamente sale mucho a la palestra, y te lo digo así como modo de información, dato de información, el tema de Irán, los pasaportes falsos. Ya viste cuando entrevisté a Jorge Brat, lo que dijo acerca de esa historia. Y bueno, y solo hay que ver, mira, solamente voy a decir una cosa, aunque tenga que omitir alguna cosa para no dañar a nadie, porque a los ciudadanos siempre los voy a respetar, sean de la parte que sean. Pero que haya gente, ojo, que haya gente que en vez de escuchar se pongan a insultar, o sea, utilizando palabras que no las he visto en mi vida, o sea, no entiendo cuáles son las pronunciaciones que se han hecho. Me refiero en los comentarios de esa entrevista, porque hubo gente que lo entendió perfectamente y son disidentes de verdad. O sea, gente que te cuenta la verdad de cómo está esa parte del mundo, que es rica en verdad. Es lo que tú dices. Las reservas de petróleo se las están llevando, expoliar. Eso es Agenda 2030. ¿Qué quiere la Agenda 2030? Bueno, y tú sabes que en los cafés de Madrid hay agentes de contrainteligencia venezolanos. ¿Dónde has dicho cafés de Madrid? Pero En los cafés de Madrid, en las calles de Madrid, en los aeropuertos, en los centros, o sea, En Madrid. sí, capital de España. O sea que Claro, acabas igual que en de, Lisboa. o sea, pero tú acabas de decir que en las cafeterías o en cualquier Bueno, punto. pero ve acá, si estamos en una hermosa población como Dapositano en Italia,
Positano, una aldea de lujo, turística, hermosa, pero muy pequeña, y desde ahí se está operando parte importante de la red para Europa.